Hola, hoy vamos a preparar unos deliciosos pastelitos de harina con carne. Nuestro primer paso, vamos a amasar la harina. Entonces aquí tengo harina regular. Vamos a utilizar una, dos, tres, 4 tazas de harina. Le vamos a colocar media cuchara de polvo para hornear. Bien copadita. Vamos a colocarle media cuchara de sal. Y 2 cucharas de manteca vegetal. Quise hacerlo así para que vieran la cantidad exacta de ingredientes que estoy utilizando. Entonces aquí tengo agua tibia. Entonces vamos a empezar a amasar. Perdón, no amasar, a mezclar la harina. De agua no tenemos cantidad exacta porque eso es, nosotros tenemos que ver que nuestra masa esté blanda, suave, porque si se nos pasa un poco de agua, pues tiene solución porque le podemos agregar un poco de harina, entonces tiene remedio. Tengo mi mesa limpia.
Voy a quitarme los guantes para sentir, detectar bien la textura de mi masa. Tenía 2 tazas aquí de agua y utilicé, me sobró un cuarto. Una vez amasamos bien nuestra masa, vamos a hacer las pelotitas. Buscamos pues las hacemos del tamaño que nosotros decíamos que nos vayan a quedar nuestros pastelitos pequeños, grandecitos, como nos guste. Para mí así está bien. Está bien suavecita, por eso es bueno que amasemos muy bien la masa para que se nos ponga suavecita. Ahora vamos a moldar nuestras pelotitas de harina. Bueno, una vez terminamos de amoldear nuestras pelotitas de harina, vamos a engrasarlas para ponerlas a reposar. Yo las voy a dejar reposar por una media hora. Ahora cubrimos
nuestras pelotitas de harina y como les dije, las dejo reposar por media hora. En lo que nuestra masa está reposando, vamos a preparar la carne. Aquí tengo 2 libras de carne molida. Entonces voy a licuar. Aquí tengo 2 rodajas de cebolla. Tengo un pedazo de chile. Aquí tengo 3 hojitas de culantro, que ya las tenía picaditas, cortado. Tengo una ramita de apio y 2 dientes de ajo. Entonces esto le voy a colocar un poco de agua, solo para a modo que se me licúe bien todos los condimentos, los ingredientes. Una vez ya tengo todo bien, que ya está todo bien triturado, bien molidito, entonces vamos a agregárselo a la carne para ponerla a cocinar. Mezclamos bien todos los condimentos que licuamos, mezclamos bien. Entonces ahora voy a agregar media cucharadita de comino. Una cucharadita de consomé de pollo o cubito. Perdón, una cuchara de cubito. Y un poco
Me gusta echarle salsa inglesa porque le da un sabor bien exquisito, entonces le coloco un poquito. Bueno, esto es dependiendo la cantidad de que uno quiera hacer, ¿verdad? Entonces uno así pues le va poniendo sus condimentos. Entonces dejamos cocer. Entonces le voy a agregar un sobrecito de sazón. Dice que culantro con achiote, para que me le dé color a mi carne. Ok, entonces revisamos nuestra carne. Tenemos que ver que esté ya bien cocidita nuestra carne y la cocinamos a fuego medio para que se nos cocine despacio. Porque no le agregamos aguas, ella se coció con su propio jugo. Y con el poco de agua que le agregué cuando licué los condimentos. Entonces la pruebo a ver si me le falta sal. Para mí está bien la mía, pero como les digo, si usted pues la sal es al gusto de uno. Usted la prueba y usted si siente que le falta su carne un poco de sal, pues se la agrega, y si no, pues así lo dejamos. Pero dejamos que se nos seque bien. Nuestra carne tiene que quedar bien seca. Ya para cuando vayamos a preparar, tiene que estar seca para cuando vayamos a preparar nuestros pasteles. Se la voy a dejar un poquitito más porque ya está seca, pero quiero que se me seque aún un poco más. Entonces la voy a dejar un poquitito más. Entonces, como podemos ver, ya está seca la carne. Ahora voy a apagarla, el fuego, y la dejo enfriar para luego preparar los pastelitos. Bueno, ahora que ya nuestra masa de harina está lista, vamos a armar nuestros pastelitos. Ya la carne está fría. Entonces ahora vamos a armarlos. Vamos a hacer este proceso. Si usted no puede a mano echar la tortilla a mano, lo puede hacer, la puede hacer en el plato. A mí se me hace más rápido y más fácil así. Entonces aquí tengo un plástico para ir colocando mis pasteles, porque a mí me gusta hacerlo y luego freírlos. Pero si uno quiere los va friendo, haciendo y friéndolo, pero así a mí me gusta así. Entonces le ponemos carne. Esto es pues como nosotros queramos que nos quede bien cargadito, pero yo trato de que me quede espacio en la harina para sellarlo bien. Entonces hacemos este proceso, tapamos bien y luego con el dedo le hacemos así.
Esto es para que se nos selle bien nuestro pastel y a la hora que lo friamos no se le salga la carne. Entonces, así queda. Y lo voy colocando aquí para ya cuando tenga suficiente, ya frío. Estos pastelitos que estoy haciendo son de pura carne, pero si uno gusta, le puede agregar papa a la carne o arroz. Por eso les digo que la carne tiene que quedarnos bien seca, porque para ya cuando armemos nuestros pastelitos no se nos complique, o sea, no esté liqueando el juguito de la carne. Una vez ya tengo armado mis pastelitos, ahora ya tengo mi sartén con aceite caliente. Bueno, ni tan caliente ni tan exagerado porque se me van a quemar. Quiero que se me cocinen a su tiempo bonitos. Entonces vamos a freír. Entonces revisamos que ya estén cociditos de ese lado y le damos vuelta. Mira, por eso le digo que nuestra carne tiene que quedar seca para que a la hora que sellemos nuestros pastelitos no se nos abran. Entonces, ya cuando miramos que están cociditos de ambos lados, ya sacamos. Aquí ya tengo un recipiente ya con papel toalla para que absorba. Lo ponemos así de este modo para que absorba él solo vaya derramando el aceite que le queda. Entonces, para que se nos escurran bien del aceite. Y así quedan nuestros pastelitos. Vamos a partirlo para que miremos por dentro. Riquísimo. Deliciosos. Bueno, y así quedan nuestros pastelitos de carne.
Entonces nosotros los servimos con quesito rallado, repollo y salsita. Esta salsa yo la preparé. Si quieren ver la forma como hacerla, está la receta en el pollo frito que hice anteriormente. Ahí mostré paso a paso cómo hacer nuestra salsa. Entonces ahora servimos. Miren, así quedan los pastelitos deliciosos. Pues esto nosotros así lo servimos, pero si usted desea le puede quitar el repollo, le puede como usted guste. Esto es al gusto de uno. Entonces ahora le colocamos, vamos a colocarle la salsa. Y le colocamos el quesito. Y así quedan los pastelitos de carne. Espero los hagan y vean qué deliciosos quedan, exquisitos.